Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que muchos de ustedes han estado pidiendo que se aborde, porque en el país tanto las empresas como las personas quieren buscar nuevas alternativas de inversión, de financiarse. Y en este contexto la Superintendencia de Mercado de Valores trata en su tarea de desarrollo del mercado de valores, el mercado de capitales, trata de buscar estas nuevas alternativas. Hoy día se ha publicado la posibilidad de que los fondos bursátiles se empiecen a crear, a operar en el país. Entonces, para tocar este tema, hemos invitado a nuestro programa Económica al señor Omar Gutiérrez. Él es superintendente adjunto de la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Buenos días. Buenos días, Julián, ¿cómo estás? ¿En qué implica esta nueva posibilidad, alternativa para, no sé si a las empresas, a las personas, tener estos fondos bursátiles inscritos ya? A ver, te comento. Los fondos bursátiles son una especie muy similar a los fondos mutuos que actualmente existen en nuestro mercado. Recordemos, si queremos, los fondos mutuos son esos fondos donde las personas aportan su dinero a una gran bolsa que es administrada o gestionada por una sociedad especialista en gestionar estos fondos, y que lo que hace es estos recursos en esa gran bolsa donde todas las personas han aportado su dinero, los puede invertir diversificando el riesgo en determinadas alternativas de inversión, ¿no? Entonces, ese es típicamente un fondo mutuo, ¿no? Un fondo bursátil es algo parecido. La diferencia es que en el fondo bursátil, lo que el fondo bursátil tiene como objetivo de inversión es seguir un índice. ¿Qué es un índice? Vamos un poco a los temas, a los conceptos. Habrán escuchado las personas que están viendo este programa, habrán escuchado muchas veces que se habla del índice general de la bolsa, el índice selectivo de la bolsa. Entonces, los índices en realidad son una agrupación de acciones, un grupo de acciones que se agrupan y dicen, ok, esta canasta o este conjunto de acciones van a mostrar la evolución de un determinado mercado o de un determinado sector de la economía. El índice general, el índice selectivo muestran temas de la bolsa. Hay índices sectoriales, ¿no? También, ¿no? O índices sectoriales, el índice minero, el agropecuario, el industrial, etc. Entonces, la idea es, lo que va a hacer un ETF es seguir un índice. Entonces, va a tener las acciones que componen esa canasta, las acciones que componen ese grupo, esa canasta, y el ETF va a empezar a subir y bajar en función a si sube o baja el índice, porque lo que tiene como subyacente el patrimonio son las acciones que integran ese índice o que componen ese índice o esa canasta de acciones. Ahora, la pregunta sería, bueno, a ver, tenemos, como usted acaba de mencionar, que es el índice general, el índice selectivo, y hay dos índices adicionales, me parece. Como ejemplo, claro, ¿no? Como ejemplo. Se va a crear nuevos índices, o sea, toda vez que en lo que va el año el índice general como que no le ha ido muy bien, ¿no? Todavía no termina de despegar, o sea, lo mismo pasa con el índice selectivo. Sí, en realidad los índices son canastas de acciones que las pueden hacer libremente muchas empresas especializadas en hacer estos índices, que empiezan a establecer determinadas ponderaciones o determinados pesos en cada índice. Por ejemplo, una acción tiene el 20% en el peso del índice, otra acción menos importante tendrá el 15%, y así vamos reduciendo. Los índices se crean en los mercados de valores en general de manera libre, ¿no? Entonces, hay empresas especializadas en crear índices y otras empresas que con los fondos bursátiles lo que dicen es, ok, vamos a seguir ese índice, vamos a invertir en los mismos valores que ese índice refleja o que ese índice tiene, en las mismas acciones que ese índice tiene. Y podemos seguir, por ejemplo, estos índices no solo pues del país, sino del exterior, tanto la bolsa de Nueva York, la bolsa, no sé, de Hong Kong. Claro, los índices más conocidos, el índice 500 de la bolsa de Nueva York, entonces hay una agrupación de acciones de esa bolsa más representativas de la evolución del mercado de Estados Unidos o del Perú, y lo que quiere hacer el fondo bursátil es invierte o hace un seguimiento de su inversión sobre ese índice.
Entonces, ¿qué tiene el fondo bursátil en su canasta? Esa canasta, ese gran patrimonio que comentamos al principio, tiene las acciones que representan ese índice, el que se haya seleccionado. Ahora, volvamos al inicio, porque hoy se ha publicado pues la norma que permite que se creen estos fondos bursátiles. ¿Qué va a implicar eso? ¿De qué manera va a ayudar al despegue del mercado, ¿no? A ver, ahí si queremos tenemos varias ventajas. Primero, estos fondos bursátiles o ETFs no estaban regulados en el Perú. Entonces, esta es la primera regulación y por tanto a partir de ahora esos fondos bursátiles o ETFs se van a poder ofrecer en el mercado peruano y eventualmente con valores que compongan índices peruanos, si fuera el caso, ¿no? Entonces, esa es una primera diferencia, una primera característica. Va a ser una alternativa adicional a los fondos mutuos tradicionales, ¿no? Ambas ofrecidas por las sociedades que gestionan los fondos mutuos. ¿Cuál va a ser la ventaja principal para el inversionista de a pie? Un inversionista de a pie, y eso habremos escuchado muchas veces, hay que diversificar el riesgo. Pero un inversionista de a pie que pueda tener pues algunos cientos o miles de soles, 5.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, 500 soles, ¿no? Puede diversificar es bien difícil que compre pues, varias acciones diversificando su riesgo en varias acciones por el tamaño de su inversión Entonces, ¿qué hace? Puede invertir o en fondos mutuos o puede invertir en estos fondos bursátiles. Compra participaciones del fondo bursátil que a su vez tiene como subyacente o está detrás una canasta de acciones, un grupo de acciones. En el fondo lo que está haciendo es, a través de la compra de una participación en el fondo bursátil, está comprando pequeñas participaciones en cada una de las acciones que integran ese fondo bursátil. Con lo cual, con poco dinero va a lograr una inversión diversificada, ¿no? Esa es básicamente la gran ventaja que va a tener una persona de a pie en poder comprar vía estos fondos bursátiles inversiones que abajo están ya diversificadas, porque está comprando con un solo paquete 20 acciones, o 10 acciones, o 15 acciones. Ahora, quizás los amigos de Económica se preguntan, tenemos los fondos mutuos y acá hay diversos tipos de fondos, ¿no? Fondos mixtos, fondos solamente en soles, en dólares. ¿Cuál va a ser la gran diferencia con estos fondos mutuos si yo quisiera, o sea, como inversionista? La forma de obtener mi rentabilidad, hay menos riesgo, hay más posibilidades de que esto sea más diversificado. A ver, en un fondo mutuo hay diferentes tipos de fondos mutuos, como bien has comentado. Por ejemplo, un típico mito de las personas es, no, fondos mutuos son acciones, es bolsa y es mucho riesgo. Sí, pues. Eso no es exacto. El 95% de los fondos mutuos invierten en instrumentos de deuda, o la llamada renta fija, si queremos, ¿no? Solo una minoría de los fondos mutuos invierten en acciones de la bolsa que evolucionan y evidentemente tienen un menor nivel de renta variable, ¿no? En renta variable, ¿no? Entonces, primero los fondos mutuos se concentran muchísimo en lo que son instrumentos de deuda. ¿Cuál va a ser la diferencia, cuál es la gran diferencia entre los fondos mutuos y los fondos bursátiles o ETFs, ¿no? Los fondos mutuos tradicionales versus estos? Los fondos mutuos tienen una gestión más activa. El administrador del fondo mutuo empieza a ver las oportunidades de inversión y dice, ok, acá hay una oportunidad, invierte en un papel, invierte en otro y va cambiando la composición de la cartera, la composición de las inversiones, ¿no? A veces empieza a invertir un poquito más en un papel y reduce su exposición o su inversión en otro papel y viceversa. Va haciendo ese movimiento más o menos de manera continua, ¿no? En función a lo que ve el mercado. Esa es una gestión activa del fondo mutuo. Sí, claro. ¿Okay? El fondo bursátil o ETF tiene una gestión más bien pasiva. ¿Qué quiere decir esto? El gestor o la sociedad administradora lo que va a hacer simplemente replicar el índice, replicar esa canasta de acciones que tiene determinado, que compone un índice. Si el índice sube, como ha replicado, obviamente la inversión va a subir. Si el índice baja, el ETF o el fondo bursátil, el valor del fondo va a bajar. Entonces va a ser tal cual la evolución del mercado. Por eso se llama una gestión pasiva. Al ser una gestión pasiva es una gestión más barata, ¿no? Hay menos seguimiento que hacer. Estás básicamente siguiendo la evolución de un índice y nada más. Entonces es mucho más barato. Y lo que logras es, vas a obtener en el fondo bursátil el rendimiento del mercado, del índice, tal cual. Bueno o malo, pero tal cual. En un fondo mutuo activo, la idea es obtienes un rendimiento diferente al de mercado, a veces mucho mejor, a veces no tan bueno, porque hay una gestión diferente, es una forma de gestionar distinta a la del fondo bursátil. Ahora, las experiencias en la región, ¿qué nos dicen? ¿Ha resultado, ha sido exitoso este nuevo instrumento?
Sí, por ejemplo, y un poco viendo los pares a nuestros países vecinos, con los cuales somos parte de la Alianza del Pacífico, ¿no? Los fondos bursátiles o ETFs ya están regulados en Colombia, en Chile y en México. En Colombia funcionan bastante bien. Tenemos a la fecha 3 fondos bursátiles. Este producto se lanzó hace unos 4 años en Colombia. Uno de esos fondos bursátiles hoy día tiene un patrimonio administrado de más de $1.000 millones. Y es un patrimonio más o menos bastante líquido, es el segundo valor más líquido de la bolsa colombiana. Entonces mucha gente compra ese valor porque sabe que cuando compra ese valor está comprando 10, 15, 20 acciones de la bolsa colombiana diversificadas, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cuál es la expectativa del mercado local? ¿Cuántas empresas ya se han acercado a la superintendencia a decir, bueno, pues nosotros queremos ya empezar a crear un fondo bursátil? ¿Y qué esperan de repente en este primer año de operaciones? Tener un monto de fondos mutuos, empresas, una cantidad que se esté negociando, una parte de la, ¿cómo se llama? Todo lo que es la capitalización bursátil, no sé cómo podría medirse. A ver, veamos. Esta norma se acaba de publicar. Tenemos actualmente en nuestro mercado 8 sociedades administradoras de fondos mutuos que están en el mercado. Entonces, evidentemente, ellas, una vez que vean la norma y las ventajas de la norma, van a poder seguramente ofrecer el producto. No olvidemos, los fondos bursátiles en el mundo son la competencia directa de los fondos mutuos tradicionales como los conocemos. Entonces, está bien que ambos productos estén en el mercado para que el inversionista pueda elegir. Nosotros también creemos que este fondo bursátil también va a tener un impacto en la negociación, puede tener un impacto en la negociación secundaria en nuestro mercado. Te doy un ejemplo, unas cifras. De las 6 empresas peruanas grandes que negocian sus acciones en la bolsa limeña y en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa limeña el año pasado han negociado $550 millones en total. Esas acciones se transaron por un monto de $550 millones. En la bolsa de Nueva York, las acciones de esas mismas 6 empresas se transaron por un monto de $32.000 millones. Más de 60 veces o 60 veces más, ¿no? Entonces, eso muestra un poco que el inversionista que está transando en Nueva York también interesa comprar acciones de empresas peruanas. La idea es, traigamos esa compra de acciones de empresas peruanas, esa transacción al mercado local. Los ETFs o los fondos bursátiles, en la medida que estén sobre índices que tengan esas acciones, van a ayudar a esto, van a ayudar a trasladar parte de la negociación en las bolsas del extranjero de empresas peruanas, de acciones de empresas peruanas, a la bolsa local, ¿no? Y eso va a ayudar a la liquidez o la mayor profundidad de nuestra bolsa. Claro, justo lo que conversamos fuera de cámaras, de que ya queremos ver pues que el mercado empiece pues a ser un poco más líquido, como dice, más profundo, que tenga más operaciones, y ante el reclamo de los inversionistas institucionales, que como que no hay muchos instrumentos financieros en el mercado, estos fondos bursátiles es una alternativa interesante. Sí, definitivamente estamos tratando de, como superintendencia, nuestro rol es ese, nuestro rol es dar los marcos regulatorios adecuados a estándares internacionales también, para permitir que las empresas del Perú puedan emitir en el Perú, facilitar que las empresas puedan financiarse en el Perú a tasas interesantes, y por otro lado facilitar que las personas de a pie o las personas que tengan excedentes puedan colocarlos de manera relativamente segura en el mercado de valores, ¿no? Entonces es finalmente conectar a esos dos grandes grupos de personas, las que necesitan dinero y las que requieren dinero. Y no solo empresas grandes, sino también medianas y pequeñas empresas, que también es el otro rol que tenemos, ¿no? Cómo lograr el financiamiento de estas medianas y pequeñas empresas, sea a través de endeudamientos o emisiones directas de valores, acciones o bonos, o sea a través de financiamiento a través de los fondos de inversión u otras alternativas que regulamos, ¿no? Ahora, ¿qué otras alternativas está barajando la Superintendencia de Mercado de Valores, de repente evaluando, implementar o ver la posibilidad de estudiar para que se establezcan en el mercado, ¿no? A ver, nosotros hemos estado con una agenda regulatoria como superintendencia muy intensa en los últimos años. Si queremos, en los últimos 12 meses ya se ha visto un poco el despegue del mercado alternativo de valores, ¿no? Que es el mercado destinado a medianas empresas, para que medianas empresas puedan financiarse en el mercado
y puedan crecer, ¿no? Sus operaciones puedan crecer. Y por otro lado, permitir que los fondos mutuos a las personas de a pie también inviertan en ese tipo de emisiones. Eso por un lado. Este mercado alternativo de valores ha reducido costos de inversión, ha reducido costos de transacción, en fin, ¿no? Permitiendo que las medianas empresas se financien mejor. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que hemos tenido, que es un reglamento que acaba de entrar en una modificación regulatoria que acaba de entrar en vigencia en enero, ha sido la de los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión son patrimonios donde se recauda dinero y el fondo también hay un gestor que invierte ese dinero recaudado en determinados proyectos o en determinadas actividades. Ejemplos: invierte ese dinero en financiar a pequeñas empresas, ¿no? A través de inversión en acciones o a través de la compra de las facturas o las cuentas por cobrar que esas empresas tengan, etc. ¿No? Entonces, vía fondos de inversión se puede canalizar mejor el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, o las micro y pequeñas empresas inclusive, ¿no? Entonces, la agenda regulatoria de la superintendencia ha sido destinada a facilitar ese tipo de operaciones para que cada vez más fondos de inversión puedan aparecer y de alguna manera canalicen esos recursos al financiamiento de esas pequeñas empresas. Ahora, hablando de estos fondos de inversión, quizá las empresas no han tomado conciencia de la herramienta importante que es este fondo de inversión para realizar inversiones, valga la redundancia, en infraestructura. De repente las regiones, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, utilizar este tipo de instrumentos para de repente facilitar estas obras. Sí, uno de los roles también que tiene la superintendencia es el de difusión, y efectivamente lo hacemos a través de una serie de foros a empresas, a entidades públicas. En el mercado de valores tenemos muchas herramientas muy versátiles y muy potentes para asegurar financiamientos o que las diferentes entidades públicas o privadas puedan financiarse adecuadamente o puedan ejecutar sus proyectos de inversión en general, ¿no? Tenemos fondos de inversión, que puede ser un mecanismo, tenemos titulizaciones, que también es un mecanismo que ayudaría a esto, y tenemos forma de canalizar esas inversiones a través de fondos mutuos y otro tipo de actividades. Entonces, efectivamente, la superintendencia tiene un rol permanente de difusión de las bondades del mercado de valores para que más empresas lo conozcan, para que sepan que es una alternativa adicional que a veces tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y para que las personas de a pie también sepan que su dinero no solamente lo pueden ahorrar en el sistema en los bancos o en las cajas o en esto, sino también, si desean, en función pueden invertirlo en el mercado de valores a través de productos que tienen ciertas seguridades, porque efectivamente la superintendencia supervisa esas inversiones también. Perfecto, señor Gutiérrez. Nos queda invitar pues, a nuestros amigos a que ingresen pues, al portal de la Superintendencia del Mercado de Valores para que se enteren de las bondades que le da el mercado para hacer sus operaciones, para financiarse. Sí, el portal de la superintendencia. Para cualquier información adicional pueden entrar a la página web de la superintendencia, es www.smb.gov.pe. Perfecto, señor Gutiérrez, muy amable. Muy amable. Gracias. Amigos, con ustedes será hasta la próxima semana, siempre en su programa económico.